Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, una historia de lealtad, fe y valor silencioso, donde una mujer se convirtió en un pilar invisible pero indispensable en la propagación del Evangelio. En los tiempos antiguos, cuando la maldición silenciosa del mundo parecía envolver a las ciudades y los caminos se llenaban de peligros, surgió un juramento escondido en el corazón de una mujer. Servir a Dios con fidelidad y sin esperar recompensa humana. Esa mujer se llamaba Febe, y su vida, aunque pocas veces mencionada, fue decisiva para la historia de la iglesia primitiva. Su nombre aparece en la carta a los romanos, y allí Pablo, el apóstol de las naciones, confía en ella como depositaria de la carta que cambiaría la manera en que el mundo conocería la gracia de Dios. Febe no era una mujer de tronos ni de ejércitos, era una sierva de la iglesia, pero su servicio tenía un poder que trascendía la fuerza de cualquier espada. Su fidelidad, su prudencia y su carácter recto la colocaron como un eslabón vital en la cadena de transmisión de la palabra divina. Ella fue la portadora de un mensaje que no solo transformaría a las comunidades cristianas, sino que cimentaría la doctrina y la unidad en medio de la persecución. Desde el primer momento, Febe comprendió que la obediencia a Dios a veces requiere silencio, discreción y una valentía que pocos logran entender. Ella tomó la carta de Pablo, escrita con la tinta de la pasión y el corazón ardiente de un hombre perseguido, y la llevó hasta Roma, atravesando caminos peligrosos, donde ladrones, tormentas y prejuicios podían frenar su avance. Cada paso que daba era un acto de fe, y en cada gesto, Febe demostraba que el poder del Espíritu Santo se manifiesta incluso en los actos más humildes, cuando son realizados con un corazón íntegro y fiel. La Biblia no detalla los miedos que Febe debió enfrentar, ni las horas de vigilia en las que cuidó la carta como si fuera su propia vida, pero su testimonio permanece en las palabras de Pablo, quien la llama diaconisa de la iglesia en Cencrea, destacando su autoridad moral y espiritual, algo reservado solo para aquellos que caminan en el favor de Dios con absoluta integridad. Al meditar en esto, comprendemos que el liderazgo no siempre se mide por la visibilidad, sino por la fidelidad en la sombra, por la obediencia silenciosa que sostiene la obra de Dios sin recibir aplausos humanos. Febe representa a todas las mujeres y hombres que sirven sin ser vistos, que sostienen la misión con su vida y su corazón, y que permiten que el Evangelio avance a pesar de las dificultades del mundo. Su ejemplo nos recuerda que el servicio verdadero no se basa en el reconocimiento, sino en la certeza de que cada acción hecha con amor por Dios tiene un impacto eterno. En el mundo de Febe, las mujeres tenían que enfrentar no solo los peligros físicos del camino, sino también la incredulidad de quienes subestimaban su capacidad. Pero ella, con un espíritu fortalecido por la oración y la comunión con el Señor, se convirtió en un vehículo de gracia. Su servicio estaba cargado de responsabilidad, la carta que llevaba contenía enseñanzas, exhortaciones y promesas de reconciliación que debían llegar intactas a Roma. Cualquier error o descuido podía comprometer el mensaje y poner en riesgo la obra del Evangelio. Sin embargo, Febe no permitió que el temor detuviera su misión. Ella sabía que llevaba consigo el favor de Dios y que su fidelidad sería recompensada más allá de lo visible. Al recorrer los caminos polvorientos y las ciudades llenas de rumores y hostilidad, Febe no solo transportaba una carta, sino la esperanza de innumerables cristianos que confiaban en la palabra de Pablo y en la certeza de que Dios obra aún en medio de la fragilidad humana. Cada encuentro que tuvo, cada palabra que pronunció, cada gesto de hospitalidad ofrecido a otros viajeros y creyentes, fue parte de un entramado de fe que aseguraba que el Evangelio llegara sin corrupción ni distorsión. Su vida nos enseña que el ministerio no siempre se ejerce desde un púlpito o una posición de poder, sino desde el corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, sin buscar honra propia. Febe, al recibir la carta, también aceptó el peso de la responsabilidad espiritual, debía ser fiel y prudente, protectora del mensaje y ejemplo para la iglesia. Su nombre será recordado no por conquistas ni riquezas,
sino por la fidelidad silenciosa y la obediencia absoluta al Señor. Pablo, al confiar en ella, reveló una profunda sabiduría espiritual, reconoció que las mujeres no solo eran receptoras de enseñanza, sino colaboradoras activas y esenciales en la misión del Evangelio. Esto nos muestra la visión profética de Dios en la iglesia primitiva. No hay limitación en quienes Él llama, y el poder de su gracia se manifiesta a través de aquellos que deciden servir con un corazón puro. Febe, por su parte, no se convirtió en un personaje famoso por fama o poder, sino por ser un conducto de la palabra de Dios, llevando la carta con valentía y convicción, aun enfrentando posibles calumnias, peligros y la incomprensión del mundo. Cada paso que dio hacia Roma era un acto de adoración, un acto de fidelidad que nos recuerda que la historia del Evangelio se sostiene en hombres y mujeres que actúan con integridad y confianza en la soberanía divina. En la narrativa bíblica, la figura de Febe también nos desafía a reconsiderar cómo entendemos el liderazgo, no siempre visible ni proclamado, pero poderoso en su impacto y trascendencia. Febe, la portadora de la carta, se convirtió en un ejemplo de cómo la obediencia discreta puede cambiar la historia, cómo la fe aplicada a la acción concreta puede abrir puertas, salvar comunidades y garantizar que el mensaje de Cristo llegue intacto a aquellos que lo necesitan. Su historia nos invita a valorar el servicio fiel, la lealtad sin condiciones y la entrega total al plan de Dios, recordándonos que el favor divino acompaña a quienes deciden caminar en obediencia, aun cuando los hombres no los reconozcan ni los comprendan. Cada página de la carta que Febe llevó fue un recordatorio de que el Evangelio no se sostiene solo con palabras, sino con la fidelidad y el sacrificio de aquellos que actúan con un corazón puro, y que Dios honra a quienes ponen su vida al servicio de su obra. Febe, por tanto, no es solo una mujer que caminó con una carta, sino un símbolo del impacto eterno del servicio fiel y de la colaboración activa en la expansión de la fe. Su historia, aunque breve en las Escrituras, es épica en su trascendencia y nos enseña que el verdadero poder reside en la fidelidad, en la integridad y en la obediencia inquebrantable al Señor. Febe, mientras recorría los caminos polvorientos desde Cencrea hacia Roma, enfrentaba no solo la geografía áspera de su tiempo, sino también la hostilidad de un mundo que no valoraba la fidelidad femenina. Cada aldea que atravesaba parecía un desafío a su misión, pero su corazón estaba lleno del favor de Dios, una protección invisible que la guiaba por senderos que otros considerarían imposibles. La Biblia menciona escasamente su nombre, pero en su silencio se esconden secretos de valentía que pocos se atreven a imaginar. Febe no solo transportaba una carta, transportaba esperanza, doctrina y la certeza de que la gracia de Dios debía llegar intacta hasta los líderes de la iglesia en Roma. Sus manos, cuidadosas y firmes, sostenían el pergamino como quien sostiene un tesoro divino, porque sabía que en cada palabra escrita por Pablo había verdades capaces de transformar corazones, restaurar familias y cimentar comunidades bajo la luz de Cristo. En su trayecto, Febe encontró viajeros desalentados, cristianos perseguidos y líderes locales que dudaban de la fortaleza del Evangelio. A todos ellos ofreció palabras de aliento, acciones de apoyo y un ejemplo silencioso de obediencia que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Su valentía no era escénica, no buscaba reconocimiento, pero su influencia se sentía en la confianza que despertaba en quienes la observaban. Algunos dicen que Febe atravesó senderos infestados de bandidos, donde un paso en falso podía costarle la vida. Y aunque la Escritura no detalla estas pruebas, es probable que su fe fuera puesta a prueba muchas veces, recordándonos que el ministerio verdadero siempre conlleva sacrificio, riesgo y total dependencia de Dios. Febe también enfrentaba la incredulidad de quienes consideraban que una mujer no podía cumplir un papel esencial en el ministerio. Sin embargo, su integridad, su discreción y su obediencia silenciosa demostraban que el servicio de Dios no depende de género, sino de corazón. Ella llevaba consigo no solo la carta de Pablo,
sino también la responsabilidad espiritual de garantizar que las enseñanzas y exhortaciones llegaran completas, sin errores, sin omisiones, sin distorsiones. Cada encuentro con un hombre o mujer que dudaba de su misión era una oportunidad para demostrar que la fidelidad a Dios supera cualquier obstáculo humano. En medio de su viaje, Febe se convirtió también en un ejemplo de diplomacia espiritual. Cuando llegó a comunidades hostiles o indiferentes, no confrontaba con arrogancia, sino con sabiduría, guiada por el Espíritu Santo, resolviendo tensiones y ganando aliados para el mensaje de Cristo. Esta capacidad de mediar y abrir puertas fue esencial para que la carta de Pablo pudiera ser entregada sin ser interceptada ni maltratada. Su humildad, unida a su discernimiento, aseguraba que cada paso de su misión fuera protegido por la gracia divina, y que el mensaje que llevaba no fuera detenido por la violencia o la oposición humana. Febe no actuaba sola, en su camino recibió apoyo de hermanos y hermanas en la fe, pero su liderazgo se manifestó en la organización de estos encuentros, en su capacidad de inspirar confianza y en la autoridad moral que demostraba al cumplir cada tarea con excelencia. Muchos se preguntan cómo pudo una mujer, sin ejército ni recursos visibles, convertirse en un pilar tan crucial para la obra de Dios. La respuesta está en la fidelidad silenciosa y la valentía espiritual, que supera las limitaciones humanas. Febe, al llevar la carta, se convirtió en conducto de milagros invisibles, puertas abiertas, corazones preparados y comunidades fortalecidas. La relación de Febe con Pablo también revela dimensiones desconocidas de la iglesia primitiva. Él confiaba en ella plenamente, no solo como mensajera, sino como ejemplo de integridad y servicio. Esta confianza muestra que Dios obra a través de quienes son fieles, aunque el mundo los ignore. Febe, consciente del peso de su misión, actuó con determinación, llevando la carta sin retrasos, sin quejarse y sin temor, mostrando que la obediencia a Dios requiere acción inmediata y responsabilidad plena. Cada noche, mientras descansaba, Febe probablemente meditaba sobre el contenido de la carta y sobre la magnitud de su misión. Sabía que llevaba no solo palabras, sino instrucciones que podían guiar a líderes, inspirar a creyentes y consolidar la fe en tiempos de prueba. Su compromiso silencioso refleja el principio de que Dios puede confiar los asuntos más importantes a aquellos que actúan con humildad, fidelidad y discernimiento, incluso cuando el mundo no los reconoce. Al llegar a las afueras de Roma, Febe debía enfrentar una última prueba, entregar la carta en un ambiente donde la persecución y la incredulidad podían ser más severas que en cualquier otra parte. Su corazón estaba firme, y su fe inquebrantable. La entrega de la carta no solo aseguraba la comunicación de Pablo con la iglesia, sino que también demostraba que Dios puede usar a una mujer común para cambiar el curso de la historia espiritual, convirtiendo su obediencia en un acto que impacta generaciones. Es en este momento que comprendemos la dimensión épica de su vida. Febe no buscaba fama ni gloria, pero su servicio hizo posible que el mensaje de Dios llegara a Roma, convirtiéndose en un conducto para la expansión del Evangelio y la formación de líderes que seguirían enseñando la verdad de Cristo. Su historia, aunque breve en las Escrituras, revela un poder que trasciende la notoriedad. La fidelidad, la integridad y la obediencia silenciosa son más poderosas que cualquier ejército o autoridad terrenal. Hoy, al reflexionar sobre Febe, debemos aprender que cada acto de servicio hecho con pureza y obediencia tiene un efecto eterno. Ella nos enseña que la grandeza en el reino de Dios no se mide por la visibilidad, sino por la fidelidad en la sombra, por la capacidad de cumplir la voluntad divina aun cuando nadie observa, y por la valentía de actuar bajo el favor de Dios. La historia de Febe nos invita a valorar la contribución de cada servidor fiel, a reconocer que el Evangelio se sostiene gracias a hombres y mujeres dispuestos a obedecer, incluso sin aplausos humanos. Por eso, si te sientes llamado a servir, recuerda a Febe. Su ejemplo demuestra que incluso las acciones más discretas, cuando se hacen por amor a Dios y a su obra, pueden cambiar el curso de la historia.
Cada pequeño acto de servicio, cada sacrificio silencioso y cada paso guiado por la fe puede convertirse en un vehículo para que la gracia de Dios se manifieste, transformando vidas y fortaleciendo la Iglesia. Febe avanzaba con paso firme, consciente de que cada milla recorrida no era simplemente un desplazamiento físico, sino un acto de fidelidad que Dios valoraba por encima de cualquier reconocimiento humano. El juramento escondido que Pablo le había confiado en aquel pergamino no era solo una instrucción, era un compromiso divino de transmitir verdades que sostendrían a la Iglesia primitiva. Enfrentando enemigos visibles e invisibles, y desafiando la incredulidad y la apatía de muchos. Los caminos hacia Roma estaban llenos de peligros, desde bandidos hasta soldados que miraban con desdén a los seguidores de Cristo. Pero la maldición silenciosa de la traición y la persecución no podía alcanzar a quien caminaba bajo el favor de Dios. Febe, con la carta en su poder, se convirtió en un símbolo de que el ministerio verdadero no requiere fuerza militar ni riqueza, sino fidelidad, discernimiento y obediencia absoluta al llamado divino. Mientras avanzaba, Febe recordaba las palabras de Pablo que le habían sido confiadas: confiada en ti, encomiendo este mensaje, porque sé que tu corazón es firme y tu espíritu no será doblegado por la adversidad. Esas palabras no solo la fortalecían, sino que también revelaban la magnitud de la confianza depositada en ella. Nadie más en la Iglesia podía cumplir esta misión con la misma integridad, porque Febe poseía una combinación rara: valentía, humildad y total dependencia de Dios. Cada vez que alguien cuestionaba su capacidad, Febe respondía con acciones, demostrando que la autoridad espiritual no se impone, sino que se manifiesta a través del servicio desinteresado y la obediencia silenciosa. En el camino, Febe encontró aldeas donde los seguidores de Cristo eran perseguidos y se escondían. Allí ofrecía ayuda, no solo con palabras, sino con recursos y apoyo, recordando que su misión no era únicamente entregar la carta, sino fortalecer el cuerpo de creyentes en su totalidad. La gracia de Dios actuaba a través de ella, y su presencia se percibía como un bálsamo en medio del sufrimiento, un faro que iluminaba la fidelidad en un mundo lleno de oscuridad y desconfianza. Su viaje se convirtió en un ministerio en sí mismo, y cada acto de bondad y valentía hacía que la carta que llevaba fuera más poderosa, porque estaba acompañada del testimonio de una vida íntegra y consagrada. Febe también enfrentó la oposición de aquellos que no comprendían su papel. Algunos líderes de la Iglesia primitiva dudaban de la eficacia de enviar a una mujer, otros se mostraban escépticos frente a su capacidad para proteger y entregar un mensaje tan importante. Pero ella, guiada por la revelación divina, no buscaba aprobación humana. Su obediencia era un acto de fe, un testimonio de que la obra de Dios no se limita por la visión limitada del hombre. Cada noche, al acampar bajo el cielo estrellado, Febe reflexionaba sobre cómo Jesús mismo había confiado grandes responsabilidades a quienes el mundo consideraba insignificantes, enseñándole que la verdadera autoridad se demuestra en la fidelidad, la humildad y la valentía. En un tramo especialmente peligroso, Febe tuvo que atravesar un bosque donde se rumoraba que bandidos asaltaban viajeros y robaban todo lo que poseían. El peligro era real, y muchos habrían retrocedido. Pero Febe avanzó, confiando en que el favor de Dios la protegía, y que la misión que llevaba en sus manos era más grande que cualquier amenaza terrenal. Durante ese trayecto, su fe se manifestó de manera tangible, pues logró evadir a los enemigos gracias a la sabiduría que venía del Espíritu Santo, y a la intuición divina que le indicaba cuándo avanzar, cuándo ocultarse y cuándo buscar ayuda entre aquellos que eran fieles. Cada paso, cada decisión, estaba marcada por la oración y la alabanza silenciosa, un recordatorio de que la obediencia fiel nunca queda sin recompensa. A medida que Febe se acercaba a Roma, la tensión aumentaba. La ciudad estaba llena de rumores sobre cristianos perseguidos, y la entrega de una carta de Pablo podía significar riesgo de encarcelamiento o incluso muerte para quien la transportara. Sin embargo, la mujer no se dejó intimidar.
Su corazón estaba lleno del favor de Dios y de un conocimiento profundo de la importancia de su misión. Cada calle, cada puente y cada encuentro con guardias era un recordatorio de que la fe auténtica requiere valentía, y que Dios no escoge a los poderosos del mundo, sino a los fieles y dispuestos a servir con humildad. Febe llegó finalmente a los límites de Roma, donde la presión aumentaba. Los líderes de la iglesia esperaban la carta, y su llegada era crucial para el fortalecimiento de la comunidad. Ella debía asegurarse de que el mensaje llegara intacto y completo, sin alteraciones, y que las instrucciones de Pablo fueran entendidas y obedecidas. Este momento no era solo un final de trayecto, sino la culminación de un viaje espiritual y físico que mostraba la grandeza de la fidelidad silenciosa. La carta contenía exhortaciones a la unidad, la paciencia y el amor fraternal, y Febe sabía que cualquier retraso o error podría tener consecuencias graves para la iglesia en Roma. Al entregar finalmente la carta, Febe experimentó una mezcla de alivio y reverencia. Su misión no había sido fácil, pero había cumplido con integridad y valentía. El impacto de su acción fue inmediato, líderes fortalecidos, creyentes animados y un mensaje de esperanza que se extendió más allá de las paredes de la ciudad. Su ejemplo demostraba que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por títulos ni riquezas, sino por la fidelidad y la disposición a servir con valentía, incluso cuando nadie observa. Es importante reflexionar que la historia de Febe no termina con la entrega de la carta. Su vida continuó siendo un ejemplo de servicio y fidelidad. Cada paso que dio, cada obstáculo superado y cada acto de obediencia reflejaba una verdad fundamental: Dios honra a aquellos que cumplen su voluntad con integridad. Y su favor protege a quienes se convierten en instrumentos de su propósito divino. Febe enseñó que la obediencia y la fidelidad pueden cambiar el curso de la historia, y que la labor silenciosa de un servidor fiel puede tener repercusiones eternas. Por todo esto, la vida de Febe nos invita a reflexionar sobre nuestro propio servicio. ¿Estamos dispuestos a caminar por caminos difíciles, a enfrentar desafíos y a cumplir la voluntad de Dios con valentía y fidelidad, aun cuando nadie nos observe? Su ejemplo nos recuerda que cada acto de servicio hecho con amor y obediencia tiene un efecto eterno, que la fidelidad en la sombra puede transformar vidas y que el ministerio auténtico siempre implica sacrificio y dependencia total del Espíritu Santo. Febe había entregado la carta, pero su misión aún no había concluido. La ciudad de Roma, con sus muros imponentes y su bulliciosa vida, era un terreno complejo y lleno de desafíos. La fidelidad que había demostrado hasta entonces debía mantenerse, porque la obra de Dios no se mide solo por un acto, sino por la constancia en la obediencia. Cada encuentro con los líderes y creyentes de la iglesia era un recordatorio de que el servicio fiel requiere paciencia, discernimiento y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios en medio del caos. El favor de Dios que la había protegido hasta ese momento seguía guiando sus pasos, y Febe comprendió que su rol era ser un vínculo viviente entre las instrucciones de Pablo y la vida diaria de la iglesia. Mientras avanzaba entre las casas de los creyentes, Febe observaba cómo la palabra de Dios comenzaba a transformar corazones. Muchos habían recibido la carta y la habían leído con temor y reverencia, comprendiendo que no era un simple mensaje humano, sino una guía espiritual que reflejaba la sabiduría y la autoridad del apóstol Pablo. Febe no solo era la portadora física del pergamino, era también el vehículo de la gracia de Dios que infundía ánimo, restauraba la fe y recordaba a cada creyente que la iglesia no estaba sola, sino guiada por un propósito divino que trascendía la persecución y la duda. Sin embargo, Febe también enfrentaba oposiciones ocultas. Había quienes no comprendían el papel vital de una mujer en el ministerio y la miraban con sospecha, temiendo que su influencia desafiara las normas establecidas por tradiciones humanas. Pero Febe no buscaba reconocimiento ni aprobación, su corazón estaba firme en Dios,
y su misión estaba clara. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto de apoyo a los necesitados, demostraba que la verdadera autoridad espiritual no depende de estatus ni género, sino de obediencia, integridad y un espíritu dispuesto a servir. La ciudad misma se convirtió en un escenario donde la fidelidad se manifestaba a través de la valentía y la discreción. Durante su estadía en Roma, Febe organizó reuniones secretas con creyentes que estaban en peligro por su fe. Sabía que la carta de Pablo no solo era un documento, sino un instrumento de transformación espiritual que debía ser comprendido y aplicado con sabiduría. Cada enseñanza que compartía llevaba el sello de la obediencia y la prudencia, fortaleciendo la unidad de la Iglesia y recordando a todos que la fidelidad silenciosa podía sostener a comunidades enteras. La maldición silenciosa de la persecución no lograba opacar la luz que Febe llevaba, más bien, cada dificultad demostraba la verdad de la promesa de Dios de que su favor protege a los obedientes. La mujer comprendió que su misión trascendía la entrega de un simple mensaje. Debía asegurarse de que las enseñanzas se aplicaran, que los líderes se mantuvieran firmes y que los creyentes encontraran en ella un ejemplo de servicio desinteresado. Febe actuaba con la sabiduría que solo proviene de la revelación divina, anticipando problemas, guiando a los indecisos y fortaleciendo a los débiles. Cada interacción era un acto de ministerio, y la carta que había traído adquiría mayor poder porque estaba respaldada por una vida íntegra y una fe que no vacilaba. Su liderazgo era discreto, pero su influencia era profunda, tocando almas y transformando comunidades enteras sin que la mayoría siquiera comprendiera la magnitud de su servicio. En uno de los momentos más críticos, Febe descubrió que ciertos individuos intentaban distorsionar el contenido de la carta para sus propios fines, introduciendo enseñanzas que podían dividir la Iglesia. La mujer no dudó, con prudencia y valentía, reunió a los líderes y les explicó la autenticidad y el propósito original del mensaje de Pablo, asegurando que la comunidad permaneciera unida y que la palabra de Dios no fuera manipulada por intereses humanos. La gracia de Dios actuaba a través de ella, y su discernimiento demostraba que la fidelidad no es pasiva, sino activa, exige intervención sabia y coraje para defender la verdad. Cada noche, Febe meditaba sobre el camino recorrido, reflexionando sobre cómo Dios había transformado su obediencia en un instrumento de cambio eterno. Recordaba los riesgos que había enfrentado, la desconfianza de algunos y la soledad de la travesía, y comprendía que su fortaleza provenía de la dependencia total en Cristo. La carta, que en un principio parecía un simple objeto, había sido la llave que abrió puertas espirituales, y Febe entendió que su papel no era solo físico, sino también espiritual. Llevar la enseñanza de Pablo a corazones que necesitaban ser encendidos por la fe. A medida que su influencia crecía, Febe comenzó a recibir visitas de otros mensajeros y creyentes, todos buscando consejo y guía. La mujer se convirtió en un faro de sabiduría y apoyo, mostrando que el liderazgo verdadero no se basa en poder ni reconocimiento, sino en servicio, amor y fidelidad. Su ejemplo enseñaba que la obediencia humilde puede tener consecuencias mucho mayores de lo que imaginamos, y que incluso los actos más silenciosos pueden cambiar el curso de la historia cuando están guiados por el favor de Dios. Febe también entendió que el ministerio implica sacrificio constante. Cada acción tomada en obediencia a Dios requería atención, discernimiento y entrega total. La mujer nunca buscó recompensas personales, su recompensa era ver cómo la palabra de Dios se cumplía en la vida de otros. Cómo corazones endurecidos eran transformados y cómo la iglesia primitiva se fortalecía en medio de la adversidad. Su valentía silenciosa y su fidelidad inquebrantable demostraban que Dios honra a quienes sirven con un corazón íntegro, y que la gracia divina siempre acompaña a los obedientes, aun en los momentos más peligrosos.
Mientras la carta de Pablo continuaba difundiendo sus enseñanzas, Febe se convirtió en un símbolo de servicio y fidelidad para todos los creyentes. Su nombre, que había permanecido en silencio para muchos, resonaba ahora como ejemplo de cómo una vida dedicada a la obediencia y la valentía puede cambiar la historia. La mujer demostró que la verdadera fuerza no reside en títulos ni autoridad visible, sino en la integridad del corazón y la disposición a cumplir la voluntad de Dios. Aunque los caminos sean difíciles y las recompensas invisibles a los ojos humanos. Por todo esto, la vida de Febe nos invita a reflexionar sobre la importancia del servicio fiel, como cada acto, aunque pequeño o silencioso, tiene un impacto eterno, como la valentía, la obediencia y la integridad pueden sostener comunidades y fortalecer la fe, y como la gracia de Dios actúa a través de quienes se entregan completamente a su propósito. Su ejemplo sigue siendo relevante hoy, recordándonos que el liderazgo verdadero se mide por la fidelidad, el amor y la dedicación al servicio. Y que incluso los actos más discretos pueden cambiar el rumbo de la historia espiritual. La misión de Febe no terminó con la entrega de la carta, cada paso que daba continuaba escribiendo la historia de la iglesia primitiva. Los creyentes la veían como un faro de fe y fidelidad, alguien que podía discernir entre lo verdadero y lo falso, entre la enseñanza genuina y la manipulación humana. Su presencia traía paz y seguridad a quienes estaban confundidos o temerosos, y la sabiduría que manifestaba en cada palabra demostraba que el favor de Dios acompaña a quienes sirven con integridad. Febe comprendió que ser portadora de la carta era solo el inicio. Su papel era garantizar que el mensaje de Pablo transformara vidas y consolidara la unidad en medio de la persecución y los desafíos que acechaban desde dentro y fuera de la iglesia. El juramento escondido de Dios sobre la fidelidad de su pueblo se revelaba en la vida de Febe. Ella era testigo de cómo la obediencia silenciosa, la entrega constante y el servicio sin reclamar mérito eran más poderosos que cualquier título o reconocimiento humano. Mientras guiaba a las comunidades de Roma, Febe enseñaba con el ejemplo, su humildad, valentía y compromiso espiritual se convertían en una luz que iluminaba el camino de todos los creyentes. La mujer entendió que, aunque su nombre no siempre fuera conocido públicamente, sus actos eran eternos ante los ojos de Dios, y que la historia no se escribe solo con palabras, sino con acciones firmes y corazones entregados. En medio de su labor, Febe enfrentó desafíos que parecían imposibles. La presión de líderes escépticos, la amenaza de persecuciones y la confusión entre los creyentes podían haber quebrantado su espíritu. Sin embargo, la gracia de Dios operaba en ella de manera sobrenatural. Cada dificultad era transformada en oportunidad para enseñar, consolar y guiar. Febe comprendió que el ministerio auténtico no es fácil, requiere discernimiento, sacrificio y, sobre todo, un corazón completamente alineado con la voluntad divina. Su ejemplo demuestra que la fidelidad no se mide por el reconocimiento, sino por la capacidad de permanecer firme incluso cuando nadie observa, confiando en que Dios recompensa la integridad. La influencia de Febe se extendió más allá de los muros de Roma. Las cartas que llevaba y los mensajes que compartía comenzaban a generar unidad entre iglesias dispersas, recordándoles a los creyentes que la fe se fortalece cuando se sirve con amor y dedicación. Su vida mostraba la conexión profética con Jesús, como él mismo fue un mensajero de salvación y servicio, Febe era un reflejo de esa misión, llevando reconciliación, enseñanza y esperanza a quienes necesitaban ser fortalecidos. Cada acción, cada palabra y cada gesto eran un eco del amor redentor de Cristo, mostrando que incluso en la iglesia primitiva, mujeres como Febe podían cumplir roles fundamentales en la expansión del Evangelio. A medida que la iglesia crecía y se consolidaba,
Febe comprendió que su legado sería recordado no por la fama o los elogios humanos, sino por la fidelidad a Dios y la transformación que provocó en los corazones de quienes la rodeaban. Cada mensaje entregado, cada consejo ofrecido, cada acto de valentía silenciosa se sumaba al testimonio de una mujer cuya vida estaba dedicada al servicio de Cristo y a la unidad de su Iglesia. Febe entendió que la verdadera grandeza no reside en liderar con poder, sino en servir con amor, obediencia y humildad, dejando que Dios manifieste su gloria a través de quienes se entregan sin reservas a su propósito. Si estás viendo este video, quiero invitarte a dejar tu like y suscribirte al canal Renacer Espiritual, porque aquí exploramos historias bíblicas que pocos se atreven a contar. Queremos que te quedes hasta el final de cada video, porque hablamos de todos los aspectos de la Biblia, desde héroes olvidados hasta mujeres que cambiaron la historia sin buscar reconocimiento. Cada suscripción y cada like nos permite continuar llevando estas historias épicas, humanas y espirituales directamente a ti, para inspirarte y enseñarte lecciones que van más allá de lo que conoces. Te animo también a dejar tus comentarios y testimonios en la descripción del video. Queremos saber cómo estas historias bíblicas tocan tu vida, cómo la fidelidad, el servicio y el amor incondicional de personas como Febe te inspiran a caminar en obediencia y valentía. Tu interacción ayuda a otros a descubrir estas narraciones y a entender que la Biblia está llena de personajes reales que enfrentaron desafíos enormes y demostraron que la gracia de Dios actúa poderosamente en quienes confían y obedecen. Febe nos deja una lección que trasciende siglos: la importancia del servicio fiel, la valentía en la obediencia y el papel vital de cada creyente en la edificación de la Iglesia. Su historia nos recuerda que incluso los actos más discretos pueden cambiar el rumbo de la historia espiritual. Cada carta entregada, cada palabra compartida y cada corazón fortalecido es un testimonio de que Dios obra a través de quienes permanecen firmes en su propósito, aunque nadie más lo vea. Que la vida de Febe nos inspire a todos a ser mensajeros fieles del amor y la palabra de Dios. Que aprendamos a servir sin esperar reconocimiento, a guiar con sabiduría y valentía, y a confiar en que cada acto de fidelidad es registrado y recompensado por el Señor. No subestimemos la fuerza de la obediencia silenciosa, porque Dios ve lo que los ojos humanos no alcanzan a comprender, y su favor permanece sobre quienes perseveran. Recuerda siempre, así como Febe cambió la historia llevando la carta de Pablo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de impactar vidas y comunidades con nuestra fidelidad, servicio y amor. Que tu vida sea un testimonio de la gracia y la presencia de Dios, y que cada acto, por pequeño que parezca, sea un instrumento para su gloria. Nunca olvides que, en la obediencia y el servicio, se revelan los misterios más profundos de su reino, y que la historia eterna de Dios se cumple a través de quienes eligen caminar en su luz. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.